por dónde vamos a empezar. Y entendiendo que este es el último programa que tiene que ver con la reforma, puesto que ya el próximo jueves será 31 de octubre y terminamos ya con el tema de la reforma, pero otra vez adelante. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todos, nuestra estimable audiencia de Estereovisión 98.3. Y sí, hoy vamos a terminar nuestro tema acerca de la reforma protestante, así que si alguna persona pues está por ahí en su casa haciendo el almuercito, preparándose para más tarde, está trabajandito, está ahí, nos va escuchando en su auto, en el autobús, en su automóvil, pues muchísimas gracias por estar en sintonía de Estereovisión. Y hoy vamos a tratar de darle un poquito de orden a todo lo que hemos venido hablando semanas atrás, casualmente, acerca de este tema tan importante como es precisamente la reforma protestante. ¿Por qué un poquito de orden? Bueno, porque hemos estado hablando en los viernes anteriores de algunos temas que ha sido importante que conozcamos, porque son temas que normalmente no hablamos, son temas que normalmente no escuchamos, y pues no deja de ser importante que podamos ver la influencia que ha tenido la Reforma Protestante sobre nuestra civilización occidental, la influencia, los cambios que ha generado la Reforma Protestante en nuestro estilo de vida, que hoy tal vez no sabemos y desconocemos al respecto. Martín Lutero es considerado el primer libre pensador, el primer objetor de conciencia, y muchos cambios que se dieron en la historia de la humanidad precisamente tienen su origen, su génesis, en este evento que inicia el 31 de octubre de 1517. Por eso nosotros los cristianos, más que celebrar alguna otra fiesta, celebramos el 31 de octubre la acción que dio origen a la Reforma. Pero es que la Reforma Protestante no solo es lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero es consecuencia de las cosas que pasaron varios siglos atrás. Entonces es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, los pre-reformadores. No fue que Martín Lutero de la noche a la mañana se le ocurrió decir, bueno, voy a hacerme una reforma protestante, ¿verdad? Entonces voy a ver qué digo. Eso es como, bueno, usted, el amado pastor Ronald, que es experto en consejería matrimonial. Eso es como una pareja que nosotros tal vez no conocemos en la problemática, y uno dice, ya se divorciaron de un momento a otro. No es así. Son problemas que vienen sin atender, situaciones que vienen por debajo, incluso desde hace muchos años atrás, y que si no somos atentos, no lo atendemos inmediatamente, generan lamentablemente una consecuencia que se puede haber previsto, como es el divorcio. Igual fue lo de la Reforma Protestante. Muchos historiadores al día de hoy se preguntan ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si Martín Lutero, al formular todas estas 95 tesis, y tesis son unas propuestas, son unas ideas cortas, no nos imaginemos, ¿verdad?, unos documentos sumamente extensos, ¿verdad?, una tesis universitaria, no, son 95 propuestas. La gente, algunos historiadores plantean, ¿qué hubiera pasado si la iglesia realmente hubiera atendido estas inquietudes del reformador en su momento? Y muchas, de hecho, las hizo años después. En el Concilio Vaticano, en los años 60, muchas de las propuestas que Martín Lutero había hecho prácticamente 500 años atrás, se implementaron en la iglesia. Y pues entonces ahí es donde cabe la pregunta, ¿qué hubiera pasado en su momento, en 1517 y años posteriores, si la iglesia hubiera atendido esa voz? Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que cuando se le informan al Papa, el Papa dice, esos son desvaríos de un monje alemán borracho, ¿verdad? Y no atiende, no le da importancia en primera instancia a lo que está sucediendo, hasta que ya se hizo muy grande el asunto, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que atender los problemas de inmediato, no esperar que se nos hagan grandes, ¿verdad, amado Pastor Ronald? Definitivamente, ya cuando son difíciles de solucionar.
Y porque Martín Lutero no quería una escisión, no quería una división en la iglesia, sino lo que él buscaba era precisamente poder reformar la iglesia desde dentro. Es como cuando decimos igual, volviendo al tema de la familia, hey, familia, por ejemplo en mi casa, pastor, en mi casa no podemos, hay una regla, no podemos usar el celular mientras estamos comiendo. Somos 4, tenemos 2 adolescentes de 15 y de 13 años, entonces ya al principio no había necesidad de esa regla, porque solo mamá y papá tenían celular. Ya de repente, ¿verdad? Me presta el celular, ¿verdad? Ya andaban ahí celulares prestados o nada más sin datos, ¿verdad? Y ya después uno empieza a ver como que ya en el almuerzo, en la cena, sobre todo que es el tiempo que compartimos, ya hay más atención a las tablets, para que no eran celulares en su momento, eran las tablets que usaban en la escuela, ¿verdad? Y esto y lo otro. Entonces te ves en la necesidad de imponer una nueva regla. Cuando vos impones una regla es porque hay algo que hay que atender. Uno no pone una regla porque se le ocurrió, sino que cuando hay un mandato de algo es porque está tratando de corregir algo que está sucediendo, ¿cierto? Y entonces, bueno, se impuso la regla en casa, bueno, no se pueden usar las tablets, ni los celulares, ni ningún dispositivo, ¿verdad? Una vez ampliamos mientras cenamos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mamá y papá no corrigen? Ven que no está bien el asunto, que hasta el papá lo usa, mamá lo usa porque tiene cosas del trabajo, entonces no estamos dando un buen ejemplo a los chicos, y ya resulta que nos sentamos los 4 a la mesa y todo el mundo atendiendo el celular, cuando ya al año lo queremos corregir. Como se da en muchos hogares. Lamentablemente así es. Una gran mayoría. Ya al año que lo queremos corregir, pastor, ya no va a ser posible. Ya es como dirían los abogados, ¿verdad? Ya la costumbre hace la ley, ¿verdad? Ya tenemos tiempo de usarlo, y cómo me vas a decir ahora, ¿verdad?, que no se puede usar. Entonces en casa está prohibido. Entonces el asunto había que atenderlo de una vez. Martín Lutero no buscaba un nuevo cisma en la iglesia, sino que lo que él quería era definitivamente era reformar la iglesia desde adentro. Pero él se da cuenta posteriormente que es una tarea imposible, y entonces pues ya el derrotero lo van marcando las mismas circunstancias. No era la intención original del reformador Martín Lutero. Pero volviendo al tema, Martín Lutero es hijo de su tiempo, número uno, pero es hijo también de acciones previas que muchos pre-reformadores en su momento trataron de llevar la inquietud a la iglesia, otra vez de alzar la mano y decir, hey, hay cosas que no están bien. Hay cosas que podemos hacer diferente. Entonces, precisamente bueno, haciendo aquí una mezcla de temas, el Halloween, ¿verdad? Que se celebra, o no se celebra, no, que hay gente que lo tiene agendado el 31 de octubre, que pasa, que ocurre el 31 de octubre. Halloween, el significado original es All of Saints, ¿verdad? Es la víspera de todos los santos. Eve Saints. Entonces, la víspera de todos los santos, que la Iglesia Católica celebra, precisamente podemos hablar de los mártires, que son aquellos que han dado recordar. El objetivo de la fecha era recordar a aquellas personas que habían dado su vida por el Evangelio, por la causa de Cristo, aquellas personas que habían hecho algo totalmente diferente para marcar el camino a los demás hacia Cristo. Y bueno, sería bueno entonces, eso es realmente el espíritu de Halloween, y recordar que hombres como Pedro Baldó en el año 1200, hombres como posteriormente Wycliffe, o algunos dicen Wycliffe en Inglaterra, son los primeros que alzan la voz en el año 1300 en Inglaterra, en contra de el poder ostentoso que estaba manejando la iglesia en ese momento, en contra de la inmersión de la iglesia en todos los ámbitos de la vida de las personas, y en contra del poder absoluto que el Papa decía a sí mismo que tenía, porque desde el año 1000 había una controversia que se llamaba la querella de las investiduras, y en resumen eso termina en que el Papa dice que el Papa está por encima de las Escrituras, y que la iglesia romana no ha errado nunca, ni nunca va a errar, tampoco nunca ha fallado. Entonces, obviamente, se extiende este pensamiento de que el Papa está por encima de las Escrituras. Y muchos hombres dentro de la iglesia no aceptan esto. Dicen, no puede ser.
La escritura debe ser nuestra máxima regla de conducta, y no puede ser que haya un hombre, llámese como se llame, que diga que está por encima de la escritura. Entonces ya empiezan a cuestionar esa autoridad absoluta que el Papa en su momento en la Edad Media tiene sobre la vida de las personas, y esos hombres pagan caro esto. Wycliffe paga caro, y posteriormente esto llega a los pensamientos de ellos, llegan a John Hus en el Reino de Praga en 1400, que es quemado en la hoguera. Wycliffe no es quemado en la hoguera, pero era tanto la ira de la iglesia sobre él que varios años después de que él muere, exhuman su cadáver, ¿verdad? Y eso es, bueno, sigue siendo hoy día, ¿verdad? Algo muy terrible. Exhumar el cadáver de una persona es profanarlo, y exhuman el cadáver y lo queman y esparcen sus cenizas sobre el río. ¿Ibas a decir algo, pastor? Sí, es muy importante esta historia de la iglesia en ese momento, que empieza toda una corrupción, toda una situación, inclusive se alejan de las escrituras, empiezan a poner como énfasis, ya lo mencionaba, la autoridad papal, luego también la tradición, sus propios dogmas, y luego la corrupción que se dio a nivel económico, persiguiendo el poder del dinero, el poder político también, y por supuesto la inmoralidad. La inmoralidad, claro. Entonces, es de ahí que estos reformadores y aún pre-reformadores, compungidos en el espíritu por la situación de aquellos que se llamaban representantes de Dios, empezaron a levantar la voz, empezaron a manifestar sus inquietudes y sus quejas y sus protestas, que siempre me gusta, Pastor Safiel, porque todo esto nos enseña a nosotros, si bien lo decías ahora poniendo el ejemplo de la familia y demás. ¿Cuántas cosas de esas se están dando hoy en la iglesia también, ¿verdad? Correcto. Esa autoridad plena de un X fulano en una congregación o a nivel de una denominación, y luego los mismos síntomas, ¿verdad? De corrupción, del poder, de abuso del poder, de amor al dinero, y de inmoralidad. Correcto. Entonces la iglesia debería aprender la lección, y los hermanos sobre todo. Me gusta lo que estabas diciendo de la autoridad de la palabra de Dios, que los hermanos, que es una de las logros grandes de la Reforma, volver otra vez a la palabra de Dios, y hoy el creyente tiene acceso a la palabra de Dios para que pueda medir lo que el líder, lo que el pastor, lo que el líder denominacional o quien sea le esté diciendo, y ver por la palabra de Dios, medirlo, ver si está correcto. Y hoy el creyente tiene esa autoridad también para no dejarse dominar. En este caso, estos pre-reformadores y luego Lutero y los que le siguieron se arriesgaron tremendamente y les costó caro. Claro. Pero lo traigamos para el día de hoy también. Claro, es importante recordar que todos los eventos de la historia están concatenados, están unidos, ningún evento pasa por sí mismo, y hay una máxima en la historia también que dice que si una persona... Hay un evento que ya está condenado a pasar. Y si no es Martín Lutero, hubiera sido otra persona que se levanta y lo hace. Y esto es un mensaje muy poderoso, aunque es una máxima de la historia secular, pero yo le digo a todas las personas que nos están escuchando, tal vez Dios está llamándolo a hacer algo a usted. Dios ha puesto un propósito en su vida, Dios ha puesto un plan en su vida. Y como dice la máxima de la historia, lo que Dios quiere hacer con usted va a pasar. Va a pasar con usted o sin usted. En nosotros está, si nosotros queremos realmente dejarnos utilizar por Dios para este plan y este propósito que Dios tiene. Y todos hemos venido a esta vida con un propósito y con un plan. Nadie que me está escuchando en este momento, me está viendo, puede decir, yo no tengo un propósito, no tengo un plan para mi vida. Todos tenemos un plan, todos tenemos un propósito, y tenemos que caminar hacia ese propósito. Y como dice esa máxima en la historia, los eventos de la historia van a pasar. ¿Por qué? Porque son los eventos los que llevan a un resultado, y los eventos que pasaron previos, como lo que usted está haciendo, la inmoralidad en la iglesia, la corrupción, ¿cómo se llama? La acumulación de poder en una sola persona,
tarde o temprano hubiera llevado una reforma dentro de la iglesia. Lo hubiera hecho Lutero. Si Lutero hubiera dicho no, y pone excusas o no lo hace, pues hoy estuvimos hablando de otra persona. Dios tiene para usted una historia, querido hermano. Dios va a escribir con usted las páginas de una historia en su familia, en su vida, en su ministerio, en su iglesia, en su comunidad. Pero usted tiene que dar el paso y decir, voy para, como dicen los gringos, go ahead, vamos para adelante, porque si no, Dios va a utilizar, o la historia, los acontecimientos, van a decir paso, y entonces van a recaer sobre otra persona. Ahí la importancia siempre de estar dispuestos nosotros y como decíamos, yo soy Boy Scout, Tropa 64, Patrulla Pumas, siempre listos. Entonces tenemos que estar siempre listos para la obra del Señor. Ok, y siguiendo hablando de estos prerreformadores, hablamos entonces de Baldó, hablamos de Wycliffe, que tradujo la primera Biblia al inglés primitivo. Hablamos entonces de John Hus en el Reino de Praga, lo que es Checoslovaquia hoy día. Y voy a ver si encuentro una frase que dijo John Hus, que parafraseé la semana pasada, que Hus en checo significa ganso. ¿Sabías? Y entonces John Hus, cuando lo van a quemar en la hoguera porque él no se retractó, ya lo engañaron, lo invitan a un concilio y para debatir las ideas, y como él no se retracta de lo que él dice, de que nuestra máxima regla de conducta debe ser la Escritura, que nos tenemos que dejar guiar y llevar por lo que dice la Escritura, no por lo que dice ningún hombre, y cuando él empieza a cuestionar que no existe el purgatorio, cuando él empieza a cuestionar que tenemos que tener una relación directa con Dios, y empieza este tipo de cosas, él es quemado en la hoguera. Y él dice, podrán quemar un ganso, porque Hus significa un ganso, podrán quemar un ganso, pero entre 100 años se levantará un cisne. Casualmente John Hus lo queman en 1415, y Lutero pega sus 95 tesis en 1517. Profecía. Bueno, es interesante conocer esto que dijo John Hus en 1415. Posteriormente, y ahí nacen los husitas, y si alguno conoce una iglesia que se llama Morava, ahí por el parque Okayama, yendo hacia la izquierda para San Antonio, una iglesia Morava, esos son los herederos precisamente de los husitas. Ok, ya llegamos al siglo entonces 16, en los años 1500, y hay un monje que es bastante inquieto, un monje alemán, que resulta que él quiere estudiar, va a estudiar Derecho, decíamos hace unos días atrás, para complacer a su familia, a su papá. Ya está por graduarse, le quedan unos cursos para eso, y hay una plaga que azota Europa en ese momento, y él va camino hacia algún lado en específico, y él dice la historia que él en ese momento se encuentra con una gran tormenta. Y en medio de esa tormenta él piensa que él va a morir. Y entonces él empieza a recordar a sus amigos que murieron en la plaga, sus amigos de estudios, hombres inteligentes, hombres preparados que murieron en la plaga, que no tuvieron oportunidad quizás de arreglar su vida con Dios, ¿verdad? O de hacer algo trascendente en el mundo, porque murieron muy jóvenes. Y Martín Lutero se empieza a preguntar, ¿qué pasa si yo muero en este momento? ¿Qué pasa si esta tormenta me mata? Porque era una tormenta muy fuerte, había muchos rayos. Y él empieza a pensar en la trascendencia de nuestra vida y en que estamos aquí para dejar una huella, para dejar un legado. Y él le dice, lo primero que él acata decir es, Santana, que era la patrona de los mineros, ¿verdad? Y como su padre era minero, si salgo vivo de esto, si me rescatas, Dios, bueno, yo me voy a dedicar a una vida de servicio a Dios. Y de hecho, eso pasa y se salva, la tormenta cesa, y él dice, ups, ¿verdad? Ahora sí, me toca cumplir. Y él entonces deja sus estudios seculares y se mete a un convento, a un monasterio más bien, para empezar a servirle a Dios. Obviamente eso fue un golpe para su padre, para su familia, cómo iba a dejar sus estudios botados por ser un fraile. Y ahí Martín Lutero empieza su relación a conocer de Dios, empieza a aprender de la palabra, empieza a aprender las escrituras, pero resulta que él se siente totalmente insatisfecho. Él siente que nada de lo que él hace puede agradar a Dios. Su padre era un hombre muy severo,
que lo castigaba frecuentemente, y su madre pues también, ¿verdad? Era una mujer con mucha disciplina, y él decía que él tenía un padre implacable, que varias veces le había castigado de una forma muy fuerte, y él se encuentra, entonces refleja esa imagen de ese padre al que nunca le queda bien, la refleja en Dios también, y él dice: cambié un padre implacable, el que nunca le quedó bien, por otro, y a este Padre Celestial es peor, no hay nada que yo pueda hacer para quedarle bien, y él se afana porque hacer cosas para congraciarse con Dios, los méritos de Él, el fruto del esfuerzo, de las obras de Él que Él tenía que hacer para ganarse la salvación. Entonces Martín Lutero, en este convento, en este monasterio, perdón, dicen que se quitaba la ropa y salía a la nieve, prácticamente solo, seguro ahí con los Olimpo, ¿verdad? Y salía a la nieve para hacer sus oraciones de penitencia, para agradar a Dios. Se flagelaba, rezaba constantemente, y no había manera de que él pudiera sentir que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. Posteriormente él se confesaba, y se confesaba por horas, y todo lo que se le podría ocurrir, ¿verdad? Ya los confesores estaban tal vez un poquito hartos de Lutero, porque no había manera, no había forma de que pudiera quitarse a Lutero de encima. Perdón, disculpe. Decían: váyase. Venga cuando tenga algo realmente, vaya peque en serio, y venga cuando ya ha hecho algo que valga la pena confesar, venga. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, vacilón, porque o sea, cuando tenga un verdadero pecado, venga. Cuando tenga un verdadero pecado, y dice Martín Lutero que él se confesaba, y él decía: bueno, ya, ¿verdad? Y que había una vocecilla que le decía: no te has arrepentido realmente. Entonces volvía a entrar nuevamente y decir: yo no me arrepentí realmente, ¿verdad? Y esa era una lucha incansable de él, y se convierte en una carga para él, porque ya él solo pasaba en eso, tratando de ver qué cosa hacía para agradar a Dios con sus obras, y una carga para los demás. Díganme si a veces las personas, cuando nos traen sus cosas negativas, ¿verdad? Como pastores, pues los pastores tienen esa facultad de orar, ¿verdad? De escuchar a la persona en sus problemas y en sus circunstancias. Pero cuando una persona llega así todos los días, ¿verdad? A cada hora, como yo no sé, yo llevaba a mi mamá, a mi papá, cuando mi mamá estaba en vida, a veces la acompañaba a Levi's a ciertas citas, y decían el personal de Levi's que habían personas que llegaban todos los días a emergencias, llegaban con diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, era algo así, ¿verdad? Y entonces, vea la importancia de los mentores en la vida de las personas. Yo le doy gracias a Dios siempre por el pastor Juan Luis, que hoy no está. Entonces, como no está, no importa, podemos hablar mal de... No, mentira. No, yo bendigo a la vida del pastor Juan Luis, que él ha sido, hay diferentes tipos de mentorías en la vida de las personas, y en específico ha sido un mentor que se llama un mentor patrocinador, ¿verdad? Eso otro día, eso queda para otro día. Y yo le agradezco mucho a él, y le agradezco mucho al pastor Rodolfo, el director de este programa, también por la oportunidad. En la vida todos necesitamos a esas personas que nos mentoreen, en buen tico, que nos apadrinen, ¿verdad? Y Martín Lutero, hay un personaje en la vida de él, cuando él ya ve que los demás veían en Martín un problema, nada más, y él ve a un potencial, y él lo encarga un curso de estudios bíblicos, y lo pasa a la Universidad de Wittenberg a dar un curso de estudios bíblicos. Y Martín Lutero le pone 500 excusas de por qué yo no soy la persona apta para dar clases. No puedo con mis asuntos, ¿cómo voy a dar clases? Pero él ve en él, Stauptis, ve en él más bien alguien que puede ser de mucho provecho, y le dice que Dios tiene... le dice: es que yo no tengo tiempo para eso. Bueno, Dios precisamente trabaja con las personas ocupadas, ¿verdad? Entonces él ve una oportunidad de que Martín Lutero no se preocupe tanto por sus
pecados inventados, ¿verdad? Por sus faltas, por sus cosas, por su tribulación de no poder agradar a Dios, sino que vea qué importante. Él ve que más bien él, al ocuparse del estudio de la palabra, al ocuparse de atender a sus alumnos, él va a dejar de pensar en esto. Entonces, él dice, lo que usted necesita es mantenerse ocupado. Y hay una frase muy tica, ¿verdad? Vos la conoces, que dice, mente desocupada, ¿verdad? Y a veces es cierto. ¿Vas a decir algo? No, es que me gusta todo esto que estás explicando, porque hablando específicamente de la vida de Martín Lutero, sus luchas internas, ese problema con su conciencia, el enemigo también tomando ocasión de lo que él sentía, de su insatisfacción, también se sentía inadecuado, y todas estas luchas internas que él tenía, y que creía, claro, esta era la instrucción que él había recibido también de la iglesia en ese entonces, creía que podía suplirlo a través de las obras. Y viera, Pastor Saldiel, que yo me encuentro en mi trabajo pastoral muy seguido con esta misma situación de hermanos y hermanas que creen que necesitan hacer obras. Correcto. Para agradar a Dios, o no tanto para agradar a Dios también eso, pero sino también como para obtener el favor de Dios. Obras para obtener el favor de Dios. Y vemos que esta era una lucha en Lutero, y no solamente él, por eso lo traigo al presente también, que a veces no hemos entendido muy claro el mensaje de la obra de Jesucristo en la cruz, creyendo que podemos nosotros ganarnos, pagar por el favor de Dios en lo que Cristo ya hizo. Pero bueno, seguí contándonos, porque estoy aquí todavía en gran deseo de saber qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que entonces él se va a ¿cómo se llama? A dar clases, no le queda de otra, tiene que obedecer, ¿verdad? La orden, y ahí es donde la vida de Lutero tiene un cambio significativo. Él empieza a estudiar Romanos, los teólogos, algunos teólogos le dicen la catedral de la fe. San Agustín se encuentra con Romanos y eso le cambia la vida, y Lutero se encuentra muy profundo, un libro transformador. Se encuentra también, hermanos, si quiere, dice, ¿qué libro estudio? Pues bueno, le aconsejamos que lea Romanos. Y ahí es donde Lutero se encuentra precisamente con Romanos, y eso, dice él, para mí fue liberador. Volví a nacer de nuevo. ¿Por qué dice Lutero volví a nacer de nuevo y fue liberador? Porque Lutero vivía con esa carga. Lutero veía a un Dios castigador, como muchos todavía lo seguimos viendo hoy día, un Dios que está esperando que hagamos algo y está con el látigo en la mano para soltar ese látigo sobre nosotros. Correcto. Y Lutero, cuando ve aquel versículo que dice, por el justo, por la fe vivirá, él decía, si Dios es un Dios justo, vimos en las noticias el día de ayer que la ex defensora de los habitantes se entrega a la justicia, pasa una noche en la cárcel y aparentemente tiene que cumplir una condena, porque la justicia es punitiva, es castigadora, ¿verdad? Entonces si cometemos algo malo, la justicia llega y la forma de corregir eso es castigándonos, privándonos de nuestros derechos. Y entonces por eso los hermanos, las personas que están en las cárceles se llaman privados de libertad. Entonces Lutero dice, si Dios es un Dios justo, ¿cómo va a lidiar con mi injusticia humana? Y Dios me va a castigar constantemente por mis pecados, por mi injusticia. Pero cuando él ve esto, él entiende que la justicia de Dios no es castigadora, sino que es liberadora. Todo lo contrario, no es una justicia que está esperando para castigarnos, sino que es una justicia que está esperando para liberarnos, porque el justo por la fe vivirá. No tiene que haber intermediación humana, no depende de una persona, no depende de lo que yo haga, no depende de una indulgencia, no depende de cuántas oraciones haga, no depende de cuántas horas pase yo pegado o que tenga que ir a hacer tantas oraciones porque una persona me lo dijo, sino que depende única y exclusivamente de Dios, y es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y lo único que yo tengo que hacer es extender mis manos vacías y recibir ese regalo de Dios. Y cuando él descubre esa justicia liberadora de Dios, que Dios es el que justifica nuestras vidas, nos hace justos ante el Padre, por eso Lutero dice, volví a nacer, me quité toda esa carga que tenía, fue liberador para mí. Y eso es lo que cambia la mentalidad de Lutero. Eso implica
que no necesito yo la intermediación de ningún hombre para ser salvo. Es la liberación de la relación del ser humano con Dios. Eso implica que yo puedo relacionarme con Dios directamente. Eso implica que yo no necesito ningún papa, no necesito ninguna iglesia. Yo puedo relacionarme con Dios. Y ninguna iglesia en el sentido de todas las imposiciones que la iglesia me impone, perdóname la redundancia, ¿verdad? Para ser salvo. Porque tenía que cumplir un montón de cosas para ser salvo. En la Edad Media tenía que pagar el diezmo. Si no, no era salvo. Y la excomunión significaba que la persona no estaba en gracia con la iglesia y por lo tanto merecía el infierno. Cuando él se libera de todo este tipo de cosas, cuando él ve, eso es lo que cambia la historia de la humanidad. Y por eso estamos aquí hoy. Y eso es lo que debe quitarnos la carga a cada uno de nosotros también acerca de nuestra relación con Dios. Y que Dios nos está esperando. Las buenas obras, dice, son consecuencia de mi relación con Dios. No es que yo tenga que hacer buenas obras para agradarle a Dios y ser salvo. Y eso todavía sigue marcando diferencia con la teología católica al día de hoy. Y por eso al día de hoy muchos todavía teólogos católicos siguen calificando a Martín Lutero de hereje. Aunque ya eso ha cambiado en el seno de la iglesia. Pues bien, para no cansarlos porque ya son las 11:37, nos quedan unos minutos para aterrizar. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que el asunto es que también cuando vemos la reforma y vemos a Lutero y los reformadores, vemos una reforma dentro de la iglesia, vemos unas implicaciones religiosas, digámoslo así, o espirituales, pero no es así. Realmente la reforma trajo también cambios poderosos, increíbles, radicales a nivel de la sociedad. Uh-huh. Lo mencionabas al principio, ¿verdad? Como el mundo occidental, que incluye toda Europa y también América, como este tema de la reforma, este reformador, este hombre de Dios que se opuso a lo que estaba en el momento, lo desafió, tuvo esta experiencia personal que nos contabas tan linda en sus propios inquietudes que tenía y toda esta cosa que luego tiene esta experiencia de nacer de nuevo al encontrarse con la palabra de Dios, con la verdad en la palabra de Dios, comparando lo que él había aprendido en ese momento, que tenía que comprar la salvación, que tenía que hacer obras, y de un pronto a otro se da cuenta que justo por la fe vivirá, que es lo que Cristo hizo en la cruz y no lo que nosotros hagamos o que la iglesia, cualquiera que tenga el nombre, nos establezca o nos imponga. Pero la reforma no solamente trajo cambios dentro de la religión, y esta es la parte que me interesa a mí montones, que los cristianos de hoy en día lo sepan, que también trajo cambios profundos y radicales a nivel de la sociedad y lo que podemos llamar la cultura occidental. Correcto, así es, amado Pastor Ronald. Voy a leer así rápidamente 2 tesis de las 95, porque eso es como, ¿verdad? Casi la mayoría de la gente ha escuchado hablar de las 95 tesis, pero muy pocas personas hemos tal vez ido a conocer o a leer algunas de ellas. Y voy a leer solamente 2. Dice la número 82. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio? A causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería lo más justo de todas las razones, si él redime un número infinito de almas, a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que entonces, ya lo hablamos en programas anteriores, Tetzel, un dominico, va a ¿cómo se llama?, a predicar acerca de las indulgencias. Dicen que es el primer publicista de la historia, y él dice, en el momento que la moneda él inventaba jingles, ¿verdad?, comerciales súper buenos, ¿verdad? En el momento que la moneda canta, el alma del purgatorio salta. Entonces ya usted casi que veía el alma de sus familiares, ¿verdad?, salir, porque en el purgatorio teníamos que purgar las penas, ¿verdad?, cometidas como consecuencia del pecado. Y la iglesia decía que ellos tenían un tesoro, que eran los méritos de Cristo y de los santos, el cual entonces ese tesoro, el problema es que el tesoro se vendía. Y entonces por eso Martín Lutero dice, ¿por qué no? Si tienen el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hacen por caridad? Porque es que tienen que vender eso, ¿verdad? Porque ya los fieles de él estaban pagando por esas indulgencias. Dice la 83,
¿Y por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? Bueno, entonces lo que él no está de acuerdo jamás es en que se tenga que pagar por la salvación. ¿Qué es lo que pasa? Si usted le dice a una persona que tiene que pagar, puede pagar para sacar a alguien del purgatorio, usted está quitándole méritos al sacrificio de Cristo. Ya yo estoy siendo salvo, estoy comprando la salvación. Entonces estoy comprando las bendiciones. Ya no es por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ya no es la salvación que nos enseñan, sino que ya es, ahora le pongo precio a ese sacrificio de Cristo. Y eso sí es una verdadera herejía. Ya después Martín Lutero, él tuvo varias confrontaciones o enfrentamientos con la iglesia. En uno de esos, un cardenal le dice a Lutero que la propia escritura tenía que ser interpretada, que el Papa es el intérprete y el Papa está por encima de los concilios, lo cual Martín Lutero no está de acuerdo. Los concilios tienen que estar por encima del Papa y el Papa está por encima de toda la iglesia. Y entonces Lutero le dice: usted abusa, le dice Lutero al cardenal, su santidad abusa de la escritura. Y entonces le dice: niego que el Papa esté por encima de la escritura. El cardenal estalló gritando a Lutero que se fuera y no volviera nunca, menos que estuviera dispuesto a decir: me retracto. Y dice Lutero una frase que ha pasado a la historia, a la posteridad: no puedo retractarme si no me prueban que he enseñado algo contrario a las escrituras, los santos padres, las decisiones de los papas o el sentido común. Posteriormente él es excomulgado, exsurge domini se llama la bula que el Papa le da para excomulgarlo, el Papa León X. Levántate, Señor. Y él hace una comparación: el Papa había gastado mucho dinero, había vaciado las arcas de la iglesia cazando jabalíes, que era su hobby, y entonces él dice que se ha levantado un jabalí contra la viña del Señor. Y posteriormente él va a Words para que él se retracte. Y nada más quiero leer aquí una de las frases de Martín ya en estos últimos minutos que nos quedan. Hay varios libros que él escribió, varios tratados que él escribió, que sería importante que en algún momento, de la esclavitud babilónica, por ejemplo, donde él habla de la transubstanciación, que si Dios está presente. Había muchos abusos. Nada más un dato histórico interesante: vos sabes que la gente, como decía la transubstanciación, que Dios, el pan es el cuerpo de Cristo, entonces la gente agarraba la hostia y se la llevaba, la molían y se la echaban por ejemplo, a los campos, para que los campos pudieran ser más fructíferos. Entonces hacían muchas cosas, había mucho misticismo a raíz de que si era el cuerpo de Cristo tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Entonces la gente pensaba que el día que no iba a misa, ese día usted no envejecía, por ejemplo. Entonces había mucha ignorancia, porque la gente realmente no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y cuando él ya le dicen que se tiene que retractar, le preguntan que si esos libros son de él, y él dice que sí, y le dicen: bueno, incluso tengo más si quieren, ¿verdad? Y él dice que se tiene que retractar para no excomulgarlo, y él simplemente, por eso le dicen que es el primer objetor de conciencia. Y dice: si no se me convence mediante testimonio de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Amén. Después de esto, Lutero tiene que ser sacado, lo saca Federico el Sabio, que era el príncipe que lo estaba protegiendo, lo sacó porque sabía que lo iban a arrestar, y si Lutero se dejaba arrestar, pues hasta ahí llegaba la Reforma. Está recluido, escondido en un castillo. En 10 meses traduce el Nuevo Testamento al alemán en 1522 y posteriormente la Biblia al alemán total en 1534. Para terminar, en esta hora rapidita que se nos va, eso es 1522. En 1525 se produce un efecto en esos años también, que es que la gente que está en los monasterios empieza a abandonar los monasterios. El voto de castidad no tiene sentido tampoco, es algo que el celibato se instauraba en el año 1100, y el fondo del celibato realmente es porque la iglesia no quería que las propiedades que tenían los clérigos pasaran a mano de sus hijos.
Y la forma de evitarlo era que no tuvieran hijos, punto. Cuando se instaura el celibato, se le dice a los sacerdotes que tienen que abandonar sus hijos y las esposas de los sacerdotes ser vendidas como esclavas, así de sencillo. Entonces, Lutero dice que eso no tiene razón, como decía la Iglesia, que los instintos, el deseo sexual era diabólico, y Lutero decía, y no, o sea, ¿cómo hacer así? Eso es natural. Entonces las monjas empiezan a abandonar los conventos y Martín Lutero hace como casamientos entre muchos de ellos, y resulta que hay una que no le encontró esposo, y esa es Catalina de Bora. Y Martín Lutero dice que para contrariar el diablo, pero se casa con Catalina de Bora, y ellos tienen 6 hijos. Un hogar feliz, muy bonito. Herr Doctor, le decía Catalina a su esposo, y en forma de cariño. Y fue ella y muchas mujeres que por cuestión de tiempo no podemos hablar hoy, fueron bastiones también de la Reforma. El papel que Catalina ejerció, y Lutero, y muchas citas que podrían buscar ustedes en Google, de cómo él realmente está enamorado de su esposa y cómo él realmente cuida de su hogar a pesar de las múltiples ocupaciones que él tiene. Una de las cosas que le reclamaba a su esposa era cómo escribía tantos libros y no cobraba nada, pero él decía, tranquila, y Dios se va a encargar de todo, ¿verdad? Pero con ese montón de hijos, y tras de eso muere una hermana de Lutero y se hace cargo de los 11 hijos. Bueno, en fin, resulta que cuando él se casa en el monasterio donde él vive, el Federico el Sabio se los da como residencia, pero también el lugar donde él recibe su congregación, y ahí, pastor, nace la institución de la casa pastoral. Yo me crié en una casa pastoral, yo viví en casa pastoral casi que toda mi vida. En muchas iglesias del país está la iglesia y a la par está la casita pastoral. Era una costumbre. Antes, y se construyó el templo y se construyó la casa pastoral a la par. Esto nació casualmente en 1525, cuando Martín Lutero se casa con Catalina de Bora, y ahí nace la institución de la casa pastoral, y ya las preocupaciones de Lutero cambian, ¿verdad? Ya tener hijos, y entonces él se dedica más a la familia, a la producción literaria de él baja, pero en 1529 él escribe el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, y hay un libro que se llama Pasional, y en este libro, al final de este libro, es considerada la primer Biblia para niños. Cranach, que era un gran pintor, que fue el que hizo los grabados para la Biblia de Lutero, él encarga, son frases cortas de un lado, imágenes al otro. Existía en ese tiempo lo que se llamaba la Biblia de los pobres, eran Biblias que estaban muy llenas de imágenes, pero Lutero más que todo dice que eso es para que los niños las entiendan, y la gente también iletrada lo pueda entender. Entonces es una parte del escrito que está lleno de muchas imágenes y de frases cortas a la par. Entonces muchos dicen, esto fue la primera Biblia para niños, esto fue en 1529. Y ya, pastor. No, que realmente el tiempo no alcanzaría para tanto. No, imagínense todos los cambios que trajo la Reforma. Vemos la providencia de Dios también aún en Lutero siendo encarcelado, traduce el Nuevo Testamento. No hay duda que el Señor estaba detrás de todas estas cosas, siempre tomando las circunstancias todas para el bien. Y luego también lo que yo mencionaba hace un tiempo, hace unos minutos atrás, que otra vez estamos hablando de muchos cambios religiosos, pero la Reforma trajo cambios sociales, cambios a nivel de la economía, cambios a nivel de la política, cambios sobre qué es la libertad, toda una serie de valores que hoy en día disfruta Occidente, que son producto de esa reforma. Así que imagínense, nos has contado apenas una pequeña parte, apenas solo de Lutero, un poquito de los prereformadores, datos importantísimos que son cambios en el aspecto religioso o teológico, pero imagínense, o sea, sí, no nos darían 4 programas, digamos, en el mes de octubre, que sería bueno que cada mes de octubre se retome toda esta historia de la Reforma, que en la cultura cristiana ya se vaya cambiando el asunto y podamos ir entendiendo que el mes de octubre es un mes de mucha importancia, y que hacemos también una invitación y un ánimo a los pastores que instruyan a sus feligreses acerca de la Reforma en el mes de octubre. Así es. Porque realmente, o sea, lo que nos has contado y lo que nunca podremos contar porque el tiempo no alcanza,
es toda una obra de Dios a través de este gran hombre Martín Lutero. Así es, y si no, estoy para servirles, ¿verdad? Si desean cumplir ese deseo del pastor, pues estoy para servirles. Podemos ir a las iglesias y hablar de estos temas que son tan importantes siempre. Para finalizar, algo en la vida de Lutero que la mayoría no sabe. A los 14 años muere su hija Magdalena. Yo como padre que tengo una hija de 13 y un hijo de 15, no, solo pensarlo, se me estremece el corazón. Era muy cariñoso con sus hijos y muere su hija Magdalena. Y voy a leer simplemente para terminar esto. Dice que Lutero se arrodilla al lado de su cama orando en medio de sus lágrimas para que Dios recibiera a su pequeña. Katie, la esposa, estaba de pie en el extremo de la habitación, incapaz de mirar cómo Magdalena moría en los brazos de su padre. Volviéndose a su afligida esposa, Lutero le dijo con compasión: amada Katie, pensemos en la casa a donde ha ido nuestra hija. Allí estará feliz y en paz. Cuando Magdalena era colocada en el ataúd, Lutero comentó: mi adorada, tú te levantarás y brillarás como las estrellas y el sol. Luego le dijo a Katie: cuán extraño es saber que ella está en paz y que todo está bien y sin embargo estar tan afligidos. Uy, qué duro, ¿verdad? Saber que está despidiendo a su hija y dice eso. Y lo que yo quiero dejar sobre todo es que él al final le dice, le escribe a un amigo. Así que todos necesitamos un amigo cristiano, a un hermano. Y él escribe a un amigo y le dice: aunque mi esposa y yo deberíamos regocijarnos debido a su feliz partida, sin embargo, tal es la resistencia del afecto natural que no podemos pensar en ello sin sollozos y gemidos. Ellos estaban llorando por su hija, es natural, podemos pensar en ellos sintiendo que se nos rompe el corazón, el recuerdo de su rostro, sus palabras, su expresión en la vida y en la muerte. Todo acerca de nuestra más obediente y amante hija persiste en nuestros corazones, de tal forma que incluso la muerte de Cristo, ¿y qué muerte puede compararse la suya?, casi no tiene poder para elevar nuestras mentes por encima de nuestra pérdida. Y esto es lo que quiero dejar y recalcar. Por lo tanto, ¿podrías por favor darle gracias a Dios en lugar de nosotros? Entonces él le pide a este amigo que le dé gracias a Dios, porque él no puede hacerlo, porque él está destrozado emocionalmente, porque él está en ruinas en ese momento, y cuando piensa en su hija lo que hace es quebrantar su espíritu, como dicen, sollozos y gemidos. Todos necesitamos a un amigo, todos necesitamos en la vida cristiana, no existen los llaneros solitarios. Así que si el mensaje que quiero dejar en esta mañana es: hermano, no se la juegue solo. Busque siempre a alguien. Y cuando no pueda orar usted, dígale a alguien que ore por usted. Dígale a alguien que ore con usted. Y dígale a alguien que ore en vez de usted, que es lo que le está diciendo Martín Lutero a su amigo. Podrías darle gracias a Dios en lugar nuestro. No hay dolor más grande que perder un hijo. Y aún así, él vio la gloria de Dios en medio de todo esto, pero humanamente también supo apoyarse en las demás personas. Así que gracias a Dios por los amigos, gracias a Dios por las personas que tiene cerca, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por sus hijos, gracias a Dios por su esposa, por su esposo. Bendígalo siempre, que es el regalo más grande que Dios nos puede dar después de esa salvación que, como dice Martín Lutero, está a disposición de todos nosotros. Solo tenemos que extender nuestras manos vacías y recibir esa salvación, y igual que Martín Lutero volveremos a nacer de nuevo, y eso es totalmente liberador. Aleluya, damos gracias a Dios por esas obras maravillosas en la historia. Así que muchas gracias, Pastor Sardiel, una vez más. Y les siempre animamos a que sigan firmes y adelante en la orden del Señor. Gracias a las personas que siguieron la transmisión. Hoy no pudimos salir en el Facebook de la radio, pero bueno, aquí tratamos de hacer una transmisión por el Facebook personal. Así que gracias a todos, bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao.